empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Gestión del Conocimiento en Resiliencia Organizacional, con la temática titulada Entornos Resilientes de Trabajo, componentes de valor para la gestión humana. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Luana Betsy Polo Cortés. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en sistemas de gestión integral y responsabilidad social empresarial. Doctora Luana, muy buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias, querido Wilmer. De verdad, para mí nuevamente es bastante enriquecedor y muy motivante poder nuevamente estar con ustedes en esta maravillosa comunidad como es la de resiliencia organizacional. Sí, sigue siendo un camino de aprendizaje, de mucha gestión integral y bueno, esperamos que esta temática de hoy les guste y también les siga aportando. Bueno, este tema, como bien lo menciona Wilmer, dentro de lo que corresponde a los entornos resilientes y cómo abona el proceso como tal, pues es una ruta. Miren que hoy estamos en esta tercera estación de esas muchas estaciones que vamos a compartir durante este año. Bueno, seguiremos avanzando pues en ese proceso, pero me gustaría mucho, mi Wilmer, vamos a evaluar un poco cómo llega nuestro público en términos de conocimientos generales. Entonces, bueno, vamos a ver ese sondeo, cómo nos va en ese sondeo. Claro que sí, doctora Luana, muchas gracias. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de la misma. Vámonos entonces con esta primera pregunta. ¿La legislación aporta a los entornos saludables? Esto es A sí o B no. Tienen 15 segundos nuestros participantes para responder nuestra primera pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A sí, un 92% de respuesta, B no, un 8%. Nos vamos con nuestra segunda pregunta. La gestión humana no participa en las acciones resilientes, solamente los trabajadores. Esto es A falso o B verdadero. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A falso, un 93% de respuesta, B verdadero, un 7%. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Las empresas que aprenden se dan la oportunidad de flexibilizarse y tener mente de principiante. Esto es A falso o B verdadero. 15 segundos para que puedan dar respuesta.
Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A falso, un 45%, B verdadero, un 56% de respuesta. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Luana. Muchísimas gracias, Wilmer. Sí, vamos a ver cómo nos va durante el transcurso de este espacio de aprendizaje. Vamos a ver entonces, a reflexionar si, bueno, contestamos de una manera apropiada o, bueno, tenemos que reforzar algunas cosas. Recordarles que la educación es el alma más poderosa que puede usar cualquier persona, cualquier organización, cualquier ciudad, cualquier país para cambiar el mundo. Esto lo ha dicho Nelson Mandela y bueno, es parte de las premisas que tenemos desde nuestra gran línea de acción como es el Positiva Educa para todas nuestras empresas y trabajadores. Bueno, vamos a compartir rápidamente tres grandes momentos. Uno, conceptualizar un poco de manera muy general qué implican los entornos, qué implica el concepto, digamos, legislativo también en torno pues, a lo que viene trabajándose en transformación resiliente, en transformación psicosocial hacia pues, entornos saludables, muy importante, y finalmente cómo esto se fusiona o se articula con lo que tiene que ver con los departamentos o la gestión humana. Pues al final la gestión humana la hacemos todos, ¿no? No es solamente el área que lidera esta parte de las organizaciones, sino todos como tal, pues somos capital humano, somos esa plataforma humana tan importante. Bueno, nuestro objetivo es integrar estos elementos resilientes que vamos a ir acordando o vamos a ir recordando, porque pues como bien lo mencionábamos desde el principio, esta es una ruta de aprendizaje, una ruta que nos va a permitir crecer, apropiarnos de proyectos tan importantes hoy, tan necesarios en torno a lo que implica la gestión de transformación organizacional, porque es más que un concepto que esté de moda. La resiliencia se convierte en el arma, en la herramienta que nos va a permitir avanzar, cambiar y obviamente crecer como organizaciones, como seres humanos para lograrlo. Así que debemos propiciar estos entornos para que sean incluyentes y transformadores. Bueno, muy importante también que dentro de especificar un poco lo que implica el conocer, el tener este proceso de aprendizaje, es que reconozcamos un poco en qué momento estamos o en qué parte nos encontramos de nuestra gestión organizacional, reconocer un poco esto, integrar elementos que sean de muchísimo valor, que sumen a la gestión, que sumen a la estrategia, que sumen a la transformación y finalmente poder trascender en la medida que avancemos en este concepto hacia lo que requerimos finalmente, que es poder hacer una organización futurista, ¿cierto? Una organización que dé respuesta a las exigencias y los retos que hoy tenemos en torno a esto. Vamos entonces un poquito a reconocer desde lo conceptual. Recordemos que tenemos unos momentos muy importantes de estos 55 minutos para poder hacer una muy buena apropiación de este conocimiento. Quiero partir siempre de los factores psicosociales y ojo, aquí los factores psicosociales tenemos que verlos precisamente como son, la esencia de lo que son, y es que se convierten en riesgo, porque no es bueno hablar de los riesgos psicosociales, porque al final son riesgos cuando tienen un potencial daño hacia la salud, hacia la felicidad, hacia la materialización de eventos que no son tan positivos en las organizaciones. Pero los factores psicosociales en sí son elementos o variables que van a estar interactuando continuamente con nosotros en la organización. Así que tenemos que verlos desde el componente resiliente, porque al final el proceso de gestión hacia lo que implica ser empresas saludables o entornos de trabajo saludables, pues necesitamos apalancarnos desde esto. Lo primero es saber que vamos a tener siempre unas demandas organizacionales que pueden ser demandas del componente cognitivo en torno a lo que es el volumen de tareas, posiblemente en torno a lo que tiene que ver con la complejidad de esas tareas, posiblemente tiene que ver también con la interacción que tenemos con la tarea en torno a vincular un poco las emociones. Es decir, las demandas en sí son naturales en cualquier ejercicio de tarea o de labor que realicemos.
que obviamente se van a convertir en un elemento de riesgo cuando existe una sobredemanda, y aquí es cuando hablamos de la sobrecarga. Y esto porque lo vinculo dentro de los factores psicosociales, porque lo que tenemos que trabajar precisamente en entornos resilientes es identificar cuáles serían esos componentes que no nos están sumando, que no nos están generando acciones positivas, y desde ahí tenemos que comenzar a trabajar ese control significativo. Entonces, ahí por eso demandas va a ser muy importante que lo tengamos en cuenta, porque tiene que ver con el volumen, con las exigencias y con todo lo que involucra esa relación entre la tarea y la persona para poder llevar a cabo esa actividad laboral sobre la cual estamos contratados. Ahora, un segundo elemento muy importante y que tiene que ver con un factor inherente a las tareas es el tema del control. ¿Qué tanta autonomía? Nosotros podemos tener mucha o poca autonomía. Esto también es inherente al desarrollo de las tareas, que se van a convertir en un riesgo cuando ese ejercicio de autonomía se vuelve una brecha, es decir, algo que nos impide gestionar de manera rápida o responder adecuadamente pues, a las exigencias del trabajo. Entonces, si tenemos mucha autonomía, demasiada, por ejemplo, y nos sentimos un poquito solos, eso tampoco es tan bueno en la medida que nosotros debemos interactuar con ese entorno, con esas relaciones laborales que tenemos alrededor, y bueno, para que podamos tener un desarrollo de equipos, un desarrollo armonioso, pues necesitamos pues esa interacción. Y tener poca o ninguna autonomía también es malo, porque si dependemos siempre de otras personas, pues eso va a generar desmotivación, posiblemente limita la creatividad de una serie de cosas. Entonces, tenemos que tener un balance significativo, y ahí es donde se encuentra el componente del ejercicio resiliente. Es decir, que podamos identificar cuáles son esas dificultades para comenzar a balancear, ¿cierto? Ese componente, y que desde lo que tiene que ver con el tema psicosocial podamos trabajarlo de manera adecuada. Liderazgo es otro de las grandes variables de gestión. Infortunadamente, digo infortunado porque sí depende mucho de la forma en la que nosotros ejercemos el liderazgo o recibimos el liderazgo desde la tarea que desarrollemos. El liderazgo, así como lo he mencionado, al ser un factor psicosocial que es inherente a las actividades laborales, siempre vamos a depender de una línea, ¿cierto? De una gestión, de un empoderamiento que tengan otros, incluso aún siendo nosotros los únicos, digamos, dueños de empresa, por decirlo, vamos a depender también de una serie de condiciones económicas, sociales, políticas, es decir, de alguna manera siempre vamos a tener una dependencia, o mejor, una interdependencia. En el escenario resiliente debemos entender esto. No podemos ser completamente autónomos o completamente independientes en el ejercicio del liderazgo, sino que vamos a depender de nuestros equipos para que podamos tener un proceso bien integrador. Ahora, infortunadamente, y por eso reitero esto, es que el liderazgo, de acuerdo a cómo se fomente, cómo se gestione, cómo sea esa dinámica de liderazgo en las organizaciones, es el primer elemento de riesgo que tenemos en las organizaciones. La forma en la que estamos interactuando con nuestros directivos o cómo lo hacemos con nuestros equipos de trabajo, esto está marcando un derrotero muy importante para la prevención y la salud mental, porque aquí es donde se propician esos escenarios violentos, esos escenarios complicados, porque al final somos ejemplo, o recibimos el ejemplo de esas líneas de mando, y en la medida que ellos generan una dinámica de trato, de comunicación, de gestión, pues eso es la cadenita de la felicidad. Asimismo vamos nosotros a interactuar con nuestros iguales, nuestros compañeros, o incluso con personas que estén o dependan de la gestión que nosotros desarrollemos. Entonces, es muy importante aquí también entrar al trabajo de liderazgo resiliente asociado a qué paradigmas están colonizando nuestra organización. ¿Qué es lo que está haciendo que nosotros convirtamos en realidades o en verdades elementos o estilos o formas de liderazgo que no sean las más adecuadas? Estamos dependiendo de un pasado que posiblemente no nos está dejando avanzar hacia el futuro.
hay que trabajar en torno a identificar un poco cuáles son esas debilidades que tenemos, esas necesidades u oportunidades de gestión para poder desarrollarnos, ¿cierto? Dentro de un liderazgo moderno, un liderazgo más orientado hacia las exigencias y los retos que hoy tenemos. Muchas de las brechas que se están generando se están evidenciando mucho en lo que tiene que ver con las nuevas formas de trabajo, la forma de delegación, la forma de comunicarnos, el relacionamiento de colaboradores, el desarrollo de proyectos estratégicos. Bueno, esto, si no lo estamos haciendo de una manera funcional, que se evidencie o se perciba de una manera agradable en la organización, pues va a tener un impacto negativo, y aquí es donde se comienza a construir escenarios violentos, relaciones agresivas, y bueno, terminar en acoso, cualquier tipo de acoso, violencia, que es también una de las grandes dificultades que estamos teniendo en el mundo del trabajo. Entonces hay que mirarlo. Relaciones sociales y recompensas. Este último, muy importante, porque cuando hablamos de entornos resilientes, la resiliencia, recordando que es esa capacidad que tenemos colectiva, hablando de la resiliencia organizacional, para salir adelante ante situaciones, poder gestionar cambios significativos para que la organización se mantenga, digamos, viva, ¿cierto?, sostenible. También requiere un proceso de reconocimiento. Los equipos, las personas que se esfuerzan, las que tienen iniciativas, las que desarrollan proyectos que le permiten a las organizaciones mantenerse en el mercado, en un mercado agresivo, cada vez más lo es, necesitamos ese proceso. Y desde los individuos también, qué bueno es, y parte de los entornos resilientes es el que podamos generar espacios de reflexión y para recoger con las personas esas buenas prácticas, que no nos duela decir gracias porque tú lo hiciste, o sea, lo ayudamos a construir, pero tú tuviste la idea, o bueno, escenarios que permitan o propicien continuar con un desarrollo creativo, transformador en las organizaciones. Hemos visto también que por todo lo que nos ha pasado, los cambios, las nuevas formas de trabajo, todo el escenario pospandémico, todo lo que viene o ha venido, digamos, abrumándonos en cierta manera, pues este tema del reconocimiento se ha quedado un poco relegado. Aquí también es una invitación, y no existen entornos resilientes si no existe eso, si yo no acojo, no abrazo, ¿cierto?, organizacionalmente a mis equipos de trabajo, a mis colaboradores, para que podamos tener una sensación, un sentimiento de pertenencia a la organización bastante alto, porque de esto se trata, lo que tiene que ver con los entornos resilientes, el desarrollo transformacional y lo que necesitamos desde el corazón de las organizaciones, que es las personas. Bueno, la transformación resiliente definitivamente tiene un apalancamiento desde la legislación. Claro, toda digamos, decreto, resolución, ley, cualquier elemento que abone al desarrollo psicosocial del país y al desarrollo de entornos cada vez más saludables, pues por supuesto que se convierten en herramientas para la gestión como tal resiliente. Y aquí quiero traer un poco el ejemplo de cómo la organización puede apalancarse o apoyarse legislativamente para un gran cambio que necesitamos todas las organizaciones, y es ya llegar un poco de manera más madura, más organizada a lo que tiene que ver las nuevas formas de trabajo. Incluso aún a pesar de que tuvimos una ley de hace muchos años, que fue la 1221, donde se adoptaba el teletrabajo en Colombia, la timidez del ejercicio pues fue bastante grande. Y no fue sino hasta la pandemia que tuvimos la obligación, ¿cierto?, de tener que transformarnos desde las organizaciones para trabajar de manera diferente. Ya no podíamos ir a las instalaciones de trabajo, pero no podíamos parar. Y esto pues permitió también abrir, ¿cierto?, un campo significativo para saber que podemos realizar procesos laborales desde muchas perspectivas. Habrán otras tareas que no tienen esa posibilidad, pero muchas sí. Y parte de los procesos de cambio y de transformación
van a vincular este tipo de acciones en las empresas, es decir, las nuevas formas de trabajo, la flexibilización laboral en torno a lo que son los horarios y las jornadas. Bueno, todo esto hace parte del cambio que vamos a ir teniendo de una manera mucho más rápida en el tiempo, pero pues es parte de la transformación resiliente. Por tanto, en la pregunta que nos hacía Wilmer del sondeo, claro que sí, la legislación sí aporta. Bueno, la gestión humana, y cuando nosotros hablamos de elementos resilientes, nosotros debemos entender que la gestión humana la hacemos todos. Ahora, claro está que existen unos departamentos que nos apalancan, dan líneas, ¿cierto? Lideran el proceso. Y aquí también hay un llamado muy importante a este equipo de personas que son bastante estratégicas en la organización, porque de ellas también va a depender mucho que podamos comenzar a posicionar gestión organizacional en torno a lo que necesitamos mejorar, como es un liderazgo moderno. Desde allí se apalanca, desde la misma selección de los trabajadores, el mismo proceso de desarrollo de las personas al interior de la organización, se visualiza a través de estos departamentos. Por tanto, sí, es muy necesario que logremos identificar cómo estamos teniendo, cuál es esa dinámica de liderazgo, y tenemos que trascender el tema del estilo de mando para que esto se convierta también en un proceso organizacional. El liderazgo tiene que ser un proceso en el que podamos pegarnos, adherirnos, ¿cierto? Gestionarnos y tener unos resultados que a mediano o casi que inmediatamente debemos lograr. Necesariamente eso tiene que estar vinculado a la estrategia corporativa. Las organizaciones tienen que dar política en línea específica. No podemos seguir tolerando escenarios de trabajo violentos, donde líderes tienen muy pocas habilidades de comunicación, de relacionamiento, de delegación. Estamos trabajando fuertemente porque algo muy importante de los entornos resilientes de trabajo es que las estructuras verticalizadas ya no son lo más adecuado. Tenemos que trabajar de una manera mucho más plana, donde nos convirtamos los líderes en facilitadores de escenarios de desarrollo, facilitadores de proyectos, ser, digamos, dar línea, apoyar, dar incluso solución, iniciativa a muchas de las inquietudes sobre las cuales nos llegan nuestros equipos de trabajo, y eso hace parte, debe ser algo consciente y debe ser algo constante en la organización para que podamos realmente tener un liderazgo mucho más integrador, más futurista y que desarrolle y propicie la potencialización de esos equipos. La participación laboral hoy por hoy también es algo que se está materializando de una manera mucho más clara y concreta. Cualquier cambio que la organización quiera involucrar, necesitamos escuchar a los trabajadores, involucrarlos en esos procesos de cambio, para que esto también se convierta en un proceso que se perciba de manera igualitaria y equitativa, porque muchas veces pensamos por ellos, ¿no? Decimos, no, pero esto les va a ayudar, va a ser mucho mejor para ellos, pero a veces no escuchamos, y posiblemente lo que consideramos que es bueno para nosotros puede que no sea tan bien visto por ellos, así que hay que trabajar mucho esto. Tenemos que entender que somos diferentes, que hay que tener un respeto significativo por las opiniones, no todos pensamos igual, y eso es lo que nos hace grandes, ¿cierto? Que podemos tener personas que no todas están en el mismo cajoncito, sino que tenemos una diversidad maravillosa, y es aprovechar eso, y eso solo se logra en la medida que nosotros aperturamos espacios precisamente en el que podamos compartir, co-crear con nuestros trabajadores y generar ideas maravillosas. Hay que trabajar también muy de la mano. Los entornos resilientes involucran también unos indicadores que sean orientados más hacia qué necesitamos nosotros para ser cada vez más comprometidos, más felices o estar más tranquilos. Y esto tiene que ver también, o tiene que estar vinculado en los cambios o los ajustes en los mecanismos de evaluación y desempeño. Muchas veces lo que hacemos es evaluar
si cumplió el indicador, si no llega tarde, si trabaja si trabaja en equipo con sus compañeritos. Bueno, hay unos indicadores que pues hacen de muchos años atrás, pero tenemos que comenzar a identificar una serie de mecanismos de evaluación de desempeño que nos permitan también saber emocionalmente cómo está ese trabajador, porque si ese trabajador está comprometido, está feliz en el trabajo, pues el indicador de desempeño, más allá del resultado de su productividad, va a estar orientado a que él quiere dar más porque se siente muy feliz trabajando con nosotros. Y ese tipo de indicadores hace parte de la gestión de cambio y de la gestión resiliente que necesitamos. Sí, hay que trabajar mucho porque hay mucho por hacer. Tenemos que seguir en una ruta muy orientada hacia cero tolerancia a la violencia, cero tolerancia a la discriminación. Tenemos que trabajar juntos en la equidad e igualdad. Son muchos los frentes que desde el componente psicosocial debemos manejar para lograr que esos escenarios sean saludables. También tenemos que trabajar fuertemente y de manera continua en los cambios. Más adelante vamos a ver que parte del proceso resiliente es que nosotros veamos o se identifique el cambio como algo primero natural, pero sobre todo como un aliado, porque es que el cambio nos permite, nos abre las oportunidades para desarrollarnos, para transformarnos, para seguir avanzando. Y de eso, pues, es muy importante trabajarlo y cambiar un poco a veces el escenario, los mapas mentales que tenemos muchas veces nos rigidizan, nos vuelven con dificultades para cambiar, como que nos sentimos cómodos haciendo las cosas de una manera, pero no, yo creo que necesitamos tener esa mente de principiante, tenemos que flexibilizar de una manera consciente, que necesitamos escuchar otras formas de hacer para que yo me dé la posibilidad de tener resultados diferentes. Bueno, los entornos resilientes tienen que partir de grandes componentes. Cuando nosotros hablamos de resiliencia organizacional, recordemos siempre que estamos hablando en desarrollo de potencialización colectiva. Estamos hablando de la fuerza de las masas. Cómo esas masas bien direccionadas, unas masas con lineamientos estratégicos, son capaces de cambiar y de gestionar acciones de transformación impresionantes. Entonces tenemos que mirar eso, primero, esa capacidad colectiva. Esa capacidad colectiva tiene que brindarnos eso, posibilidades, oportunidades, que no se conviertan en brecha, que no se conviertan en escenarios complejos de trabajo, porque al final todo el tiempo vamos a estar expuestos a un nuevo universo de riesgos. Miren, hoy vemos el tema tecnológico, estamos viendo el tema de la conexión, la desconexión, estamos viendo el tema de las adicciones a la tecnología, estamos viendo incluso de los insumos que hoy tiene la medicina, o bueno, las comunicaciones, el mismo manejo de datos. Hay una velocidad impresionante en el desarrollo tecnológico y esto pues obviamente nos involucra que estemos expuestos a otro tipo de riesgos orientados hacia la aceleración de cambios, a la exposición tecnológica casi que de cambio permanente, como que no alcanzamos a entender un pedacito de algo cuando ya está 1000 veces más avanzado. Y esto es algo que nos está impactando. Entonces, este nuevo universo de riesgos no hay que huirle, ¿cierto? Hay que enfrentarlo, hay que tener una dinámica de acercamiento, porque pues es la realidad. Hay un permanente esfuerzo por la productividad. Yo creo que las organizaciones hoy cada vez más inyectan tecnología, innovación, procesos de cambio, creatividad en las organizaciones, porque al final es una forma en la que nosotros podemos dinamizar, ir al ritmo, ¿cierto? De los retos que hoy nos exige el mundo del trabajo. Y eso tiene que ir muy en dinámica, en sinergia o en sintonía con la productividad y la sostenibilidad. Entonces, tenemos que trabajar en eso muy importante desde el componente de la capacidad colectiva. Ahora, la movilización dinámica es otro de los grandes elementos para el desarrollo social, y es que nosotros tenemos que también escuchar las tendencias. ¿Qué quiere la gente? ¿Hacia dónde quiere ir la gente? ¿Cuáles son
las ideas que tienen, por ejemplo, las nuevas generaciones que están colonizando los espacios de trabajo. ¿Qué están pensando las personitas que ya han superado, digamos, un tiempo significativo en el trabajo y que ya pasan o trascienden, digamos, a otro nivel en la organización? La movilización dinámica implica que nosotros tenemos que ir como, esto es como un baile, ¿no? O sea, tú vas danzando en la medida que vas escuchando, ¿cierto? Un ritmo, y ese ritmo nos lo da el medio, ¿cierto? Lo social. Entonces hay que escuchar, pero hay que tener una movilización para que mantengamos ese ritmo. Escuchar mucho a las generaciones, qué es lo que está pasando en la economía, qué es lo que está pasando en el gobierno, qué está pasando con la sociedad, porque esto está directamente relacionado con lo que nos va a suceder o nos está sucediendo dentro de las organizaciones. Y el impacto empresarial que esto genera. Nosotros vemos que cada vez las organizaciones van a tener que responder, ¿cierto?, a unas necesidades significativas. Por ejemplo, una organización que hoy no esté en el curso de las nuevas formas de trabajo, difícilmente van a vincular nuevas generaciones porque ellos ya no conciben un trabajo sentados todo el tiempo detrás en un escritorio, en un pupitre asignado, ¿no? Ellos ya tienen una dinámica, digamos, una visualización del trabajo de manera diferente. Por tanto, el impacto empresarial que tiene esa movilización externa de la sociedad, de las nuevas generaciones y de lo que está pasando en el mundo del trabajo, si nosotros no asumimos como organizaciones vincular esas oportunidades de trabajo, difícilmente vamos a mantenernos en un mercado y obviamente pues sostenibles en el tiempo va a ser mucho más difícil. Hay que trabajar en eso. Nos tenemos que focalizar en las necesidades de las personas. Claro, hoy se orientan mucho los procesos de servicio y cómo nosotros tenemos que primero atender nuestro cliente interno, saber cómo está, qué le duele, qué necesita, porque en la medida que nosotros tenemos un buen back, ¿cierto? Una muy buena plataforma funcional desde el capital humano, pues nuestra respuesta al mundo, de acuerdo a cualquiera que sea nuestra actividad económica, va a ser mucho más funcional y vamos pues a tener una percepción significativa. Esta es una diapositiva que posiblemente ya todos los que hacen parte de esta comunidad me han escuchado, pero me encanta mucho recordarla porque nosotros no podemos, o sea, esto puede sonar un poco teórico o que incluso, como digo, lo hayan escuchado. Sin embargo, me encanta porque cuando nosotros trabajamos en entornos resilientes, nosotros tenemos que tener algo, primero muy importante, y es que las organizaciones deben comprometerse desde la alta dirección a que los procesos de cambio, la identificación de necesidades, hacia dónde tenemos que caminar, esté completamente vinculada con la alta dirección. Porque nosotros podemos plantear proyectos bellísimos, de sueño, pues, pero si no hay un apoyo directo, pues no se da. Ahora, partiendo de que existe ese compromiso legítimo de la alta dirección para lograr caminar hacia ese futuro que queremos, es tener tres grandes elementos muy importantes desde la organización. Primero, saber que las organizaciones aprendemos todos los días. No podemos caer en las arrogancias, ¿cierto?, asociadas a que ya nosotros tenemos tantos años en el mercado, ya hemos escuchado todo o lo sabemos todo. Las organizaciones se deben dar la posibilidad de aprender todos los días, pero quienes aprendemos somos los seres humanos, ¿cierto? Somos nosotros, porque no es la pared, no es el pupitre, no es el escritorio el que aprende, somos los seres humanos. Y esto se propicia en la medida en que exista una dinámica de construcción conjunta al interior de la organización. Entonces, es muy importante eso. Lo segundo es que la gestión del cambio sea algo permanente y natural. Nosotros ya no podemos ver la gestión, y lo mencionaba hace un momento, como que el cambio es algo agresivo, como que el cambio genera temor y crisis. Por supuesto, no a todos nos va a representar una respuesta
tranquila cualquier cambio. A todos nos genera ansiedad porque es parte como de la movilización, o sea, crecer duele, ¿cierto? Entonces, gestionar el cambio organizacional tiene que ser algo permanente, continuo, visible, pero sobre todo integrador. Todos tenemos que participar en ese proceso y adaptarnos para ser sostenibles. Es decir, saber que tenemos algunas cosas por mejorar, identificar esas brechas, identificar esos elementos o esas oportunidades de mejora como organización nos va a permitirnos adaptarnos de una manera mucho más rápida, mucho más estratégica y mucho más resiliente. Simplemente aquí para decirles que las organizaciones que aprenden cumplen un ciclo. Primero, muy importante es que tienen mente de principiante. ¿Qué es tener mente de principiante? Es, no, quiero repetir, yo como que esto ya lo sé, pero dime qué otras cosas puedo mirar de forma diferente. Esta mente de principiante les permite apropiar conocimientos también a partir de la experiencia de otros. Aquí siempre menciono mucho el tema de la humildad ontológica y es que nosotros debemos tener una apertura de tal humildad porque todos tenemos algo que decir y así como todos tenemos algo que decir, tenemos el derecho y el deber de escuchar. No es algo fácil, esto suena solo palabras, pero cuando realmente nos enfrentamos a eso es complejo. Porque miren que muchos de los conflictos que se dan en el trabajo es porque todos los que tienen una posición quieren tener la razón. Entonces luchan por esa razón, se genera una discusión, se propician unos ambientes en el que a ver quién gana de todos. Y esto no es lo mejor. La construcción del conocimiento, la construcción de ideas, la construcción de proyectos se da precisamente a partir de las diferencias y cómo podemos ajustarnos en torno a esto. Y eso hace parte de aprender de la experiencia, porque por alguna razón la persona que pueda o no estar de acuerdo con una idea, ella tiene detrás una historia y una razón por la cual considera que esa forma de ver o ese proyecto puede que no sea tan funcional. Entonces nos toca aperturar esto y eso hace que seamos flexibles y obviamente que nos reinventemos. Desde el componente de gestión del cambio, aquí hago también énfasis y lo vengo diciendo, es que esto debe ser un proceso continuo, debemos definir hacia dónde queremos ir, plantear objetivos de transformación, de desarrollo resiliente es una necesidad, necesitamos saber a dónde queremos ir. ¿Por qué queremos llegar allá? No es solamente por cumplir posiblemente una norma o una legislación, no. Tenemos que realmente sentarnos, definir un derrotero, una bitácora que permita llegar hacia donde nosotros tenemos que llegar. Y esto va a permitir que, a pesar de las múltiples situaciones en las que nos encontremos en ese camino, ¿cierto? En ese andar resiliente, en ese andar de transformación, pues va a darnos la oportunidad de mejorar porque tenemos una meta común, ¿cierto? Y es avanzar hacia allá. Que sí, nos vamos a encontrar con cosas que muchas veces nos detengan un poquito, frenen el impulso, claro que sí, pero bueno, hay que seguir adelante. Hay que propiciar siempre la participación, que sea una participación en la que involucremos, definamos metodologías para que los trabajadores tengan una forma, ¿cierto?, de conectarse, una forma de participar de estos proyectos, porque el cambio cae mucho mejor cuando yo he hecho parte de él. Es diferente cuando ese cambio es impuesto. Creo que eso es algo que genera ahí un roce que al final eso se va a evidenciar en problemas o dificultades al interior de las organizaciones. Entonces, trabajemos sobre esos proyectos, cómo podemos vincular de una manera mucho más activa a los trabajadores. No quiere decir, pues, que les preguntemos a los 10.000 o los 20.000, no, pero podemos estructurar unas muy buenas metodologías para que esto pase. Implementar esos planes de acción, asignar los responsables que se consideren y, bueno, tomar las decisiones para la mejora continua, pues, que ese desarrollo se desee. Y por último, nuestro componente integrador es cómo esto llega a la gestión humana. ¿Qué necesitamos comenzar a desarrollar de manera muy integral para que las organizaciones se orienten hacia lo que son los entornos resilientes?
Y aquí, muy importante, es la promoción de los factores psicosociales protectores. Recordemos que nosotros tenemos factores psicosociales que son inherentes, ¿cierto?, a la dinámica laboral, a la misma interacción con las personas con las que convivimos, sea familiar, sea social, sea laboral, es decir, vamos a estar siempre en un entorno donde el factor psicosocial es parte activa o inherente al desarrollo. Ahora, esos factores psicosociales pueden ser de riesgo cuando nosotros identificamos elementos que podrían posibilitar o podrían generar un evento significativo sobre la salud. Entonces, el riesgo es que tenga, por ejemplo, si hablamos desde el componente psicosocial, un mal liderazgo, que no tenga un proceso, una política adecuada de reconocimientos, que tenga una sobrecarga laboral, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, componentes que van a propiciar que se presenten eventos sobre la salud. Pero también tenemos los factores protectores, los factores psicosociales protectores, y estos son los que necesitamos comenzar a potencializar en las organizaciones, porque todas las organizaciones tenemos factores tanto de riesgo como factores protectores, pero a veces, claro, hay mucha más concentración en orientarnos hacia esos factores de riesgo, porque bueno, eso hay que mejorarlo rápidamente y eso hace más ruido, ¿cierto?, en la organización. Pero hay que concentrarnos de una manera incluso mucho mayor a los factores protectores, porque es esto lo que nos va a permitir que nos desarrollemos como organización, que nos involucremos mucho más y que tengamos unos entornos como los que buscamos, que sean sanos y saludables. De esos factores protectores, hay dos elementos muy importantes: el desarrollo de capacidades y la creación de soluciones. El desarrollo de capacidades es que puede que nosotros tengamos muy buenos líderes al interior de la organización, que, digamos, tengan unas dinámicas de relacionamiento muy buenas, que hayan llevado a los equipos a tener unas experiencias maravillosas en el desarrollo de sus tareas, y a veces se quedan ahí un poquito relegaditos. Entonces, generar un proceso de movilización de esas buenas prácticas, es decir, dame la receta, mira, chévere que nos cuentes cuál ha sido cómo te ha salido tan bien todo este proceso. Quiero que nos cuentes y enséñanos a los que posiblemente tenemos una ruta de mejoramiento allí, pues hacerlo. Entonces, es desarrollar capacidades al interior de la organización a partir de sus propias experiencias. Y crear soluciones. Aquí también es muy importante, cuando estamos escuchando que algo no nos está funcionando, pues no es quedarnos y circular en lo que está mal, sino comencemos a crear soluciones. Esto es un factor protector, porque yo puedo tener una dificultad, pero si tengo la posibilidad de comenzar a decidir, gestionar acciones de cambio significativo y creo soluciones, y lo hago también a través de la participación de muchos digamos, líderes o equipos de trabajo, pues va a ser mucho mejor. Ahora, desde el componente psicosocial, ustedes saben que desde el planteamiento de la Agenda 2030 de la Organización Internacional del Trabajo, está todo lo que es el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y miren que eso es una agenda que trasciende, va hacia allá, porque el mundo del trabajo lo que exige hoy precisamente es que nos orientemos de una manera mucho más dinámica, mucho más estratégica, mucho más armonizada con lo que se viene en el mundo de trabajo. Lo primero es que un factor protector es una adecuada movilización de las nuevas formas de trabajo, porque aquí tampoco se trata de obligar a nadie. Muchas personitas no se sienten cómodas trabajando a distancia. Muchas personitas, su forma de relacionamiento está desplazándose hasta el lugar del trabajo, y eso es bastante respetable. Es decir, tenemos que integrar estas nuevas formas de trabajo teniendo en cuenta la dinámica organizacional, la misionalidad, las tareas, los procesos, pero muy importante, las personas, porque yo puedo tener tareas, procesos y procedimientos que sean trabajables a distancia, pero no necesariamente las personitas estarían en esa disposición, porque bueno, hay mucha historia detrás, muchos elementos individuales que puede que esto no sea tan motivante. Entonces, integrar adecuadamente las nuevas formas de trabajo nos ayuda. Lo segundo es trabajemos de una manera muy fuerte. Yo creo que este es uno de los retos más significativos, es el tema de trabajar el liderazgo moderno.
es cambiar los esquemas, es cambiar la forma en la que estamos dando línea, es cambiar las estrategias de gestión corporativa, es cambiar la forma en la que diseñamos los proyectos corporativos, es cambiar la forma en la que estamos delegando las tareas, es de verdad darnos la posibilidad de mirar de manera diferente el ejercicio y el escenario de liderazgo, no solamente desde los que, digamos, ocupan cargos o líneas de mando, sino también desde los trabajadores, cómo es que estamos viendo, cómo es que estamos liderando nuestras propias tareas, cómo podemos inyectar procesos de innovación hacia las propias tareas o el desarrollo de actividades que hacemos, y eso es parte del liderazgo moderno. El liderazgo moderno es integrador, es transformacional, es empoderador, pero sobre todo tiene que ser un liderazgo feliz. Miren, este tercero, importantísimo, es trabajar en resiliencia. Eso es uno de los factores que, digamos, está marcando, digamos, pues es el compás que está marcando hoy los procesos de transformación. La resiliencia organizacional se convierte en esa herramienta, ¿cierto?, para gestionar de manera sana, saludable, escalonada y organizada procesos de transformación empresarial, porque pues partimos, ¿cierto?, de que las organizaciones cambian en la medida que las personas cambiamos. Las organizaciones crecen en la medida que nosotros crecemos y aprendemos, así sucesivamente, y de eso se trata el trabajo relacionado con proyectos de resiliencia. Familia y prevención, muy importante. Hoy por hoy los escenarios del trabajo están vinculando, cada vez más se ve la importancia de integrar a las familias al escenario preventivo, pero también al escenario de desarrollo, al escenario que les permita realmente a las organizaciones crecer junto con sus familias. Trascender un poco también la frontera de qué podemos hacer con los trabajadores y marcar una pared que hacemos con los familiares o las familias. Miren, esa frontera tenemos que comenzar a fusionarla un poco más, porque el potencial y el factor protector por excelencia es la familia. Y en la medida que nosotros tengamos o creemos ciertos proyectos de integración con las familias, va a ser mucho más fácil que esos escenarios pues sean una realidad resiliente para todos. Trabajar en inteligencia emocional, ustedes vieron el video de inicio de esta conferencia, bueno, de este evento de hoy. Y como bien lo dice el video, tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente, pero al final nosotros somos 100% emocionales. Todas las decisiones que tomamos lo hacemos 100% por nuestras emociones. Entonces, trabajar en regulación, en disciplina, en mejoramiento de las respuestas desde el componente emocional va a ser muy importante. Y esto tiene que ver con los recursos individuales, ese proceso de afrontamiento, esa capacidad de desarrollo e interacción que tengo y que he aprendido a lo largo de mi vida, es lo que me permite tener esa parte un poco más elaborada. Es decir, trabajar en inteligencia emocional es casi que hacerlo permanentemente, pero si tenemos la posibilidad de comenzar a trabajar esta valiosísima herramienta o competencia desde los niños, hagámoslo. Desde los niños tenemos que generar unas capacidades emocionales que trasciendan a lo que ellos se van a enfrentar en este nuevo mundo. El mundo sigue siendo agresivo, el mundo sigue teniendo unas grandes exigencias para la sobrevivencia, y es a partir de esas competencias que podemos brindarles desde las primeras edades, pues lograremos líderes de futuro mucho más empoderados. Hay que trabajar mucho en esto. Y finalmente, también otra de las grandes iniciativas, como digo, que se vincula y se articula con los objetivos de desarrollo sostenible, es todo el tema de igualdad y equidad con el enfoque de género. Hay que trabajar en todo esto, porque en la medida que sentimos que los espacios, la cultura organizacional es una cultura equitativa, una cultura incluyente, una cultura que nos permite desarrollarnos independientemente de si somos hombres o mujeres, e incluso independientemente si tenemos diferencias de religión, de raza, es decir, de una serie de cosas que a veces generan brechas significativas. Hay que trabajar en eso, hay que propiciar el desarrollo integrador en este sentido.
Tenemos que intervenir rápidamente. Los departamentos de gestión humana tienen también una gran responsabilidad y es movilizar acciones de manera rápida. No podemos quedarnos ahí un poquito detenidos o a media marcha, porque el mundo está caminando a unas velocidades significativas y esto hace que tengamos que trabajar rápidamente en prevención de violencia y acoso, en equidad, en todo lo que tiene que ver con la prevención del uso y consumo abusivo, por ejemplo, de sustancias. Ustedes saben que la pospandemia nos ha dejado también unas herencias, nos dejó grandes oportunidades, pero también nos dejó herencias negativas, y es que pues el incremento de todo lo que ha sido el uso de sustancias pues es una realidad también, es palpable en las organizaciones y hay que trabajar allí. Hay que manejar mucho también algo que es bien con una fuerza triste, y es el tema de la ideación suicida en el entorno laboral. Aquí tenemos que trabajar fuertemente en eso. Nosotros somos resilientes, en la medida que tengamos mayor resiliencia, mayor será nuestra capacidad para enfrentar situaciones. Tenemos que ganar una capacidad también para superar las vicisitudes, las dificultades, los problemas, las crisis. Se hablan muchos estudios que la juventud hoy está teniendo bastantes complicaciones para tener una competencia, para sufrir, o sea, para salir adelante, como que en su mapa mental el sufrir no es parte de su proceso y hay unas decisiones dramáticas asociadas a esa incapacidad de sufrir. Tenemos que trabajar mucho en esto. La prevención de la ideación es lo primero. O sea, tenemos que evitar que se lleguen esas ideas, ¿cierto?, a nuestra cabecita, que son los que generan un ruido significativo, no nos permite avanzar, no nos permite visualizar adecuadamente el futuro. En una de las acciones que realizaba para la semana pasada, me encontré una frase maravillosa, anónima, no sé quién la escribiría, pero me pareció muy buena, que decía, la depresión no es más, sino la incapacidad de ver el futuro. Wow, cuando yo leí esa frase, dije, sí, definitivamente es eso. Necesitamos trabajar fuertemente porque las personitas que comienzan a tener esas ideas de finalizaciones fatales es que no proyectan un futuro significativo con sentido, y hay que comenzar a ganar esa competencia, y esa competencia se gana en la medida que tenemos buenos recursos para enfrentar situaciones, pero sobre todo para recrear, para reinventarme, para poder levantarme, ¿cierto?, de cualquiera que sea la crisis en la que me encuentre. Hay que fomentar de manera mucho más fuerte los estilos de vida saludables, el trabajo de la gestión de la fatiga, del cansancio, del burnout, todo lo que estamos visualizando en el entorno del trabajo es una necesidad para el desarrollo hoy. Y el manejo del estrés agudo y el estrés postraumático. Hoy por hoy cada vez más evidenciamos eventos, casos o situaciones de trabajadores con pérdidas importantes de su ciclo vital, por ejemplo, el fallecimiento de su pareja, el fallecimiento de sus padres, de algún hijo, incluso el fallecimiento de la mascota, aunque parezca que no es algo relevante, es muy relevante. Las familias, el animalito hoy hace parte de la familia, y la muerte de una mascota también genera un duelo significativo. Entonces hay que trabajar de manera mucho más humanizada pues este proceso para poder trascender. Y en el trascender tenemos que ver qué es lo que está, recuerden que les decía, tenemos que escuchar al mundo, qué nos está diciendo el mundo, qué nos está diciendo los trabajadores, la sociedad. Hay 5 tendencias que desde el componente psicosocial están tomando la bandera para el desarrollo organizacional. El primero es indiscutible, las nuevas formas de trabajo. Hay que desarrollar a las organizaciones en innovación y tecnología de procesos para que eso sea una realidad. Así sea de un porcentaje pequeñito o un porcentaje grande, las nuevas formas de trabajo casi que tienen que ser inherentes a la actividad que desarrollamos en cualquiera de los escenarios del trabajo. Lo segundo es la prevención de la violencia. Lo tercero, el estrés por sobrecarga laboral y eventos significativos vitales. ¿Por qué? Porque si existe foco en los seres humanos, pues los seres humanos tenemos una serie de historia de pérdidas. Eso es natural para las personas.
Así que necesitamos vincular de una manera mucho más dinámica estos procesos de acompañamiento, ayudar un poco en la gestión organizacional. Y parte de esto, incluso se refiere en la 2764 del 2022, hay unos criterios de inclusión o vigilancia epidemiológica. Uno de ellos es eso, ¿no? Que tengamos trabajadores con algún evento significativo vital, que puede ser muerte, enfermedad crónica, bueno, etcétera, para trabajarlos de una manera muy sistemática, hacer un acompañamiento significativo, pues para que ese evento se pueda superar. Pero lo más importante es para que logremos desarrollar un proceso colaborativo con los trabajadores cuando tienen tan debilitado ese componente emocional, ¿cierto? Cuando pasan una crisis, entonces hay que trabajar. La resiliencia del liderazgo moderno, miren aquí, nosotros esta ruta de conocimiento que tenemos para esta comunidad realmente nos sigue brindando elementos significativos de cambio, que es lo que, digamos, son ideas, acá queremos plasmar con ustedes en estos minutos, es que ustedes tengan recursos, ideas, variables, que digan, wow, creo que podría hacer eso, me gustaría pensar hacer esto de manera diferente. De eso se trata, de sembrar la semillita para que logremos cambiar los procesos. Ahora, tenemos que mirar diferente por muchas razones. El mundo se está transformando y la revolución industrial en torno a lo que es el manejo, el uso de las TICs es una realidad, así que tenemos que ir hacia allá. Tenemos que contar con un talento humano adecuado, pero adecuado en el sentido de competencias, es decir, tenemos que gestionar al interior de las organizaciones proyectos de desarrollo en competencias integral que vinculen el componente tecnológico, la digitalización, todo lo que tiene que ver con la alfabetización tecnológica es muy importante. América Latina, a pesar de todo, ya está avanzando un poco más, pero seguimos teniendo una brecha importante en tecnología, así que tenemos que avanzar. Hay que trabajar el cambio, reaprender, unir para integrar y bueno, definitivamente los cambios necesarios para la transformación es que orientemos esos entornos resilientes hacia las variables que hemos mencionado aquí durante esta charla, pero que se convierten en puntos de partida o en variables significativas de desarrollo para poder gestionar de manera adecuada pues lo que necesitamos. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la bibliografía. Ustedes saben que este material queda absolutamente a disposición de ustedes. Así que, bueno, mi querido Wilmer, no sé si es momento para evaluar, hacer nuestro sondeo final, sin antes agradecerles de verdad por este espacio que nos brindan. Y bueno, seguimos construyendo esta maravillosa ruta del conocimiento en esta comunidad, como es la resiliencia organizacional. Entonces, adelante, Wilmer. Doctora Luana, muchísimas gracias a ti por la acción educativa de hoy. Claro que sí, vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo final. ¿La legislación aporta a los entornos saludables? Tenemos A, sí o B, no. 15 segundos para que puedan dar respuesta a nuestra primera pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, sí, un 99%, B, no, un 1%. Doctora Luana, cuéntanos qué tal nos fue en nuestra primera pregunta. Bellísimos, esta respuesta me deja muy contenta porque implica que han estado muy atentos a esta charla. Por supuesto que la legislación aporta a todo lo que tiene que ver con entornos resilientes porque son las herramientas significativas para la transformación. Y un ejemplo muy puntual que lo mencioné aquí es, tenemos apalancamiento, tenemos respaldo jurídico y legislativo para vincular uno de los muchos cambios que necesitamos dentro de lo que son los entornos resilientes, como son las nuevas formas de trabajo. Así que muy bien, felicitaciones. Muchas gracias, doctora, por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. La gestión humana no participa en las acciones resilientes, solamente los trabajadores. ¿Esto es A, falso o B, verdadero? Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A, falso, un 88%, B, verdadero, un 12%, doctora Luana. Perfecto. Para ese 84%, efectivamente así es. Es falso, ¿por qué? Porque todos hacemos parte de la gestión resiliente. Trabajadores, departamentos
de gestión humana, de seguridad y salud del trabajo, del departamento jurídico, del de producción, todos hacemos parte de la gestión resiliente. Así que no es una responsabilidad ni solo de los trabajadores, ni es una responsabilidad solo de los departamentos de gestión humana o de seguridad y salud del trabajo. Todos hacemos parte, aportamos ese granito de arena desde nuestro quehacer, desde la actitud, desde la voluntad, desde el mismo trabajo que realizamos. Entonces, bueno, muy bien también, porque hay más del 80% que efectivamente coincide. Y bueno, hemos estado atentos a esta charla. Doctora, muchísimas gracias. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Las empresas que aprenden se dan la oportunidad de flexibilizarse y tener mente de principiante. ¿Esto es A falso o B verdadero? 15 segundos para que puedan dar respuesta. Vamos con los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A falso, un 22%, B verdadero, un 78%. Doctora Luana, cuéntanos qué tal nos fue nuestra última pregunta. Bueno, definitivamente, recordemos, solo podemos trascender, cambiar, crecer en la medida que tenemos mente de principiante, es decir, que somos capaces de recibir, escuchar al otro, porque nuestras opiniones son tan valiosas como las opiniones de los demás. Así que es a través de la flexibilización y de la mente de principiantes que podemos entonces generar entornos resilientes. Una empresa resiliente, una empresa que asocia los entornos resilientes hacia una transformación futurista cumple con estos elementos muy importantes. Entonces, bueno, para ese 20 y algo %, recordemos, solo podemos trascender, mejorar, crecer en la medida que nos flexibilizamos mentalmente, ¿cierto? Para que entendamos que siempre habrá formas diferentes de ver, diferentes de escuchar, pero sobre todo diferentes de hacer. Y esto hace parte pues de la mente principiante que necesitamos. Pero bueno, yo creo que nos ha ido muy bien, Wilmer, en este sondeo, porque pues los vi muy pilos en estas respuestas. Para mí fue un placer, mi querido Wilmer, haber estado con ustedes. De verdad, un abrazo gigante y esperamos entonces volver a vernos muy pronto en la siguiente estación de esta maravillosa ruta de la comunidad resiliente. Un abracito para todos. Doctora Luana, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta tercera acción educativa de tu Comunidad Nacional de Conocimiento. Te deseamos también una excelente tarde y claro que sí, nos veremos muy prontamente. Gracias. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo,
y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.